Comienza el cuarto de atrás. El cuarto de atrás es un tiempo para conversar entre amigos acerca de temas que nos importan. No pretendemos dar sentencias ni valoraciones especializadas, sino aportar las opiniones de personas como tú que se detienen a pensar en asuntos importantes que ocurren en nuestro mundo. El cuarto de atrás abre sus puertas durante una hora para tratar temas de actualidad desde una perspectiva diferente, la mayoría de las veces en tertulia, aunque de vez en cuando también entramos en un tiempo más íntimo y en vez de tertulia es una entrevista. En todo caso, nuestro acercamiento a la actualidad procuramos siempre que sea en perspectiva cristiana, porque esta es una emisora cristiana. Acompañamos el tiempo del cuarto de atrás, o más bien lo sazonamos con 2 o 3 breves pizcas de adobo musical. Preferimos temas de la gran música, también llamada clásica, aunque de vez en cuando escuchamos música de otros estilos y épocas, pero música que agrada escuchar, que motiva, que estimula, ya lo verás. En nuestra tertulia no tratamos de política ni de deportes, porque ya se abordan extensamente en el resto de las tertulias e informativos de todo tipo. Tampoco lo hacemos sobre la vida social de los famosos, aunque citemos a alguna persona tratando de un tema o de una noticia. Bienvenidos al cuarto de atrás. Abrimos nuestras puertas para comenzar nuestra tertulia semanal. Hoy charlaremos acerca de un tema que siempre es controvertido. A la verdad, yo no sabía exactamente qué nombre ponerlo. Habitualmente se le atribuye desobediencia civil, aunque creo que sería más cercano Dios y las leyes humanas. Pero bueno, sobre la marcha estoy seguro que llegaremos al punto perfectamente. Pero antes de comenzar, pues como siempre te presentamos a los que participan. Nuestra mesa está rodeada por los siguientes tertulianos. Camilo Esperón, así vestido de conspiranoico, que casi siempre se le atribuye, el mérito suyo, ¿eh? También le da a la teología, o sea que no os despistéis mucho. Bienvenido, Camilo. Hola, buenas noches, bien hallado. Tenemos a Flor Sánchez, nuestra profe de cabecera, que aunque hoy vamos en cierta manera de leyes, ella también se defiende bien. Bienvenida, Flor. Muchas gracias, buenas noches a todos. Tenemos también a Daniel Ofcan, director de Protestante Digital, al que sus labores le han llevado recientemente a Corea del Sur. Bienvenido, Dani. ¿Qué tal por el Hola, Oriente? muy bien, muy bien. Una experiencia muy bonita. Se lo recomiendo a todo el mundo. ¿Qué es lo que más te impresionó de aquellos lares? Bueno, sería un poco largo de contar, pero no, bueno, el Congreso fue algo impresionante, estar de tantas nacionalidades, tantas personas juntas en un mismo sentir, ¿no? Alabando juntos a nuestro Señor. Y luego de la cultura coreana, pues la verdad que hay que destacar el progreso y el orden en el que andan, que es bastante llamativo para culturas latinas como la nuestra. También está con nosotros Carlos Rodríguez, catalán y gallego. Buena combinación, aunque hubiese empate, ¿verdad, Carlos? Bienvenido. Hola, bien hallado. Bueno, y también está con nosotros hoy de nuevo Gustavo Nerio, en este caso un poco semejante porque es guatemalteco y gallego, digo yo, porque ya tiene mucho de Galicia y está muy atrapado en Galicia. Es ingeniero en ejercicio y trabaja bastante con los jóvenes en el sentido positivo. Bienvenido, Gustavo. Hola, Daniel, muchas gracias. Y al resto, buenas noches. Bueno, pues ya preparados todos para charlar, ya sabes que si escuchas el cuarto de atrás siempre comienza con un aperitivo y aunque no somos
todavía un programa anciano, pues ya han pasado 30 añitos, que ya menos mal. Así que ofrecemos siempre tres breves piezas. Habría que decir que casi siempre son trozos de piezas, pero piezas muy guay, muy bonitas, muy selectas, de buena música. Las llamamos pizcas de adobo. Hoy serán, yo me acordaba ayer cuando estaba preparando esto, que ya los hemos tenido aquí con otros temas, pero ya los hemos tenido aquí a los que van a ser los intérpretes. Yo-Yo Ma, que es considerado uno de los mejores violonchelistas de todos los tiempos, según los críticos, ha sido galardonado, bueno, con unos 19 Grammys, tela marinera, ¿no? Bueno, y además medalla presidencial de la libertad en los Estados Unidos y otro premio más, vamos, que casi desconocido el tío. Y le acompaña Catherine Stott, reconocida como una de las pianistas más atractivas de la actualidad, que lleva más de 40 años haciendo giras con Yo-Yo Ma. No es que estén juntos siempre, no, es que sencillamente pues hacen giras, han estado pues por Europa, Estados Unidos, Sudamérica, seguramente por Corea del Sur también. En 2020 seleccionaron un álbum que se llama Canciones de Consuelo y Esperanza, Song of Comfort and Hope, y fue como una especie de respuesta a la pandemia. Y es precisamente de ese álbum que hemos seleccionado tres fragmentos. Vamos con el primero. Se trata de la conocidísima Amazing Grace, para nosotros Sublime Gracia, de John Newton, que era un hombre dedicado, por cierto, hijo de una madre muy, muy, muy creyente, que lo introdujo en el conocimiento bíblico de niño, pero aún siendo niño, su padre lo embarcó y llegó a ser capitán de un barco de esclavos, es decir, los que traían personas de África para que trabajasen en América. Se convirtió a Cristo en medio de una terrible tormenta y llegó a ser clérigo anglicano, componer himnos y además luchar contra la esclavitud. Amazing Grace, que él compuso, ha sido grabada muchísimas veces. Tan solo en Estados Unidos dicen que se canta públicamente al menos 10 millones de veces al año. Probablemente es el himno más famoso de la historia, dicen los especialistas. Así que escuchemos a Catherine Stott y a Yo-Yo Ma interpretando un fragmento de Amazing Grace, Sublime Gracia. Escuchamos. Bien, pues después de saborear esta pizca de adobo musical, que sin duda alguna
da ganas de continuar, pero pues que ya se ha terminado porque eran solamente 2 minutitos nada más. Pero ya deja el regusto preparado. Hay un CD con la grabación completa por algún sitio. En YouTube está todo. Y vamos ya con el tema de nuestra tertulia, que como dijimos antes, puede ser entendida como desobediencia civil, o más bien Dios y las leyes humanas. Y esto necesita, como casi siempre, una introducción. El apóstol Pablo, escribiendo a los creyentes en Roma, les decía: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Dicen las definiciones, he buscado la más breve posible, que desobediencia civil es un acto público no violento, consciente, político, contrario a la ley, cometido, recordemos que es no violento, cometido habitualmente con el propósito de forzar un cambio de ley en los programas del gobierno. Y tenemos una cita en el capítulo 4 del libro de los Hechos. Los apóstoles Pedro y Juan están ante las autoridades, ante el Sanedrín, el tribunal superior en Jerusalén, y les están juzgando porque estaban predicando a Jesucristo. Entonces, a una altura, en el capítulo 5, el sumo sacerdote les dice: no os mandamos estrictamente que no enseñáis en ese nombre, y ahora habéis llenado Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Y responde Pedro, y aquí en el pasaje dice: y los apóstoles, quiere decir que estaban de acuerdo o asintieron, o no sabemos si llegaron a unirse a una sola voz. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Así que, en primer lugar, Dios manda obedecer a las autoridades. Y, en este caso, las autoridades son desobedecidas. Entonces, yo os dejaría una pregunta. Para empezar, ¿en qué situaciones? Y por favor, sed breves porque estáis un buen grupo hoy, y si os alargáis, pues no dejáis casi tiempo, pero eso ayuda a que las respuestas sean bien pensaditas. Carlos, suéltate por ahí, por esa esquina. ¿En qué situaciones? Bueno, compilándolo mucho, podríamos decir que si un gobierno nos prohíbe hacer aquello que Dios manda que hagamos y ese gobierno nos lo prohíbe, sea lo que sea, pues ahí voy a desobedecer. O si un gobierno requiere de mí que haga algo que Dios prohíbe, pues también voy a desobedecer. Y tenemos dos ejemplos muy claros, ¿no? El primero es el de poder predicar el Evangelio. Si un gobierno me prohíbe predicar el Evangelio, yo voy a desobedecer. Y si un gobierno, por otro lado, me requiere de mí, ¿no? Yo qué sé, que adore a un ídolo, como en la antigüedad, ¿no? Había que adorar al César, pues entonces también me voy a poner en desobediencia, ¿no? Y eso resume, a mi modo de ver, pues muchas cosas. Te has pasado 4 pueblos en extensión, ¿eh? No es Perdón. por nada, pero... Dani, tú que has ahora, bueno, ya has estado en más sitios, pero en este caso muy lejos de nuestra cultura, ¿cómo ves este tema? Bueno, es un tema que siempre tiene su norma, por así decirlo, sus excepciones. Yo creo que en este caso la Biblia nos marca un principio general de respeto a las autoridades, pero en el desarrollo de la doctrina bíblica también están estas oportunidades en las que se establece esas opciones que se nos pueden dar. Y todo esto porque la justicia que hay en la tierra, las leyes que hay en la tierra, sabemos que son imperfectas y no serán perfectas hasta que llegue el reino definitivo. Entonces, ese es ahí en ese margen donde tenemos que maniobrar. Ujú.
Gustavo, ¿tú cómo ves esta cuestión? ¿Cuándo? Yo me uno al comentario de Carlos y de Daniel y agregaría el tema de cuál es el mensaje fundamental que no puede faltar, el cual no puedo callar. En Hechos lo que vemos es que Pedro y Juan están afirmando que en ningún otro hay salvación más que en Jesús. Ese es un mensaje que no podemos callar. Y la afirmación de juzgar si es justo delante de Dios, obedecer a vosotros antes que a Dios, que lo quieran impedir, por supuesto que no. Entonces, en este mensaje tan importante, es parte de la gran comisión, yo no puedo callar y debo de pedir a Dios valor para exhortar a tiempo y fuera de tiempo, anunciando esta buena nueva de salvación. En mi caso específico, yo entré a trabajar y lo primero que me dijeron: en este empleo no se habla ni de religión ni de fútbol. Fue lo que me dijeron. Y varios años después, todos saben la fe que profeso y cada vez que puedo afirmo que en Jesús hay salvación. Es algo que no podemos callar. Gracias, Gustavo. Flor, ¿tú te has encontrado en alguna situación cuasi o completamente conflictiva con este asunto? Con respecto a las autoridades, gobiernos centrales y eso no, pero llevado al terreno laboral sí. Llevado al terreno laboral sí, porque en el terreno laboral, por lo menos en donde yo estuve trabajando mucho tiempo, con respecto al jefe que tenía, que en este caso una chica, sí que te rompía los esquemas. Bueno, te rompía los esquemas. Es que ella intentaba pues, que emitieras en algunas ocasiones y cosas así. Entonces, aunque sin tener la influencia o la importancia que igual hablamos de cuando tienen que ver con las leyes que parten del gobierno, a mí también eso me ponía en un conflicto. De hecho, tuve problemas por no querer, porque creo que eso también va en contra de lo que Dios dispone y de los mandamientos de Dios, y va en contra de como hijos de Dios nos tenemos que comportar. Y no son autoridades pues como gobiernos o tal, pero bueno, los tienes como jefes por encima de ti. Y puede depender tu trabajo y tu salario. Pues sí. Muy bien. Lourdes, ¿tú has vivido alguna situación difícil en este caso? No, gracias a Dios no me he encontrado en una situación así, pero sí sé que es algo que tiene que ser muy difícil, porque los mismos apóstoles le decían al Señor: mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Y es muy difícil, es muy fácil decirlo. Muchas veces conocemos muy bien la palabra y podemos hablar de una manera, pero después, llegado a la hora de la verdad, nos es muy difícil mantener esa palabra. Y la verdad es que en este tiempo en el que estamos, más que nunca, creo que tenemos que pedirle al Señor que nos dé ese denuedo para que en cualquier circunstancia podamos defender nuestra postura y plantarnos ante situaciones que a lo mejor quieran llevarnos a negar a Cristo, para seguir proclamando su nombre y nunca amedrentarnos. Camilo, en este tiempo, ¿tú crees que somos invitados a adorar a ídolos que no son como aquel que había hecho Nabucodonosor, ni son ídolos de Asiria, pero en este momento somos invitados a adorar a ídolos? Somos, digamos que, casi forzados. Bueno, para empezar yo diría que lo que establece Pablo, lo mismo que ha establecido nuestro Señor Jesús en los Evangelios,
más que le llamamos a veces mandamientos, establecemos principios, ¿no? Y el principio de Pablo era el gobierno humano, hay que respetarlo como es lógico, ¿no? Cuando el gobierno, cuando el gobierno va en contra de las leyes de Dios, evidentemente hay que aplicar Hechos de los Apóstoles capítulo 4. Hoy en día, en más de 100 países del mundo, eso es habitual, que se tenga que enfrentar el cristianismo con esa oposición a la doctrina cristiana o a la predicación del Evangelio, ¿no? Por tanto, yo creo que es legal la desobediencia civil y en aquellos países donde, digamos, en teoría se permite la evangelización al mismo tiempo, pues si nos van a incitar o a prohibir o a incitar a adorar a ídolos, evidentemente yo pienso que hay que recurrir a Hechos de los Apóstoles. Primero es Dios y después los hombres, y cada vez será más difícil para los cristianos en general, pienso yo, que podamos decir, bueno, está ahí la autoridad y hay que respetarlo, ¿no? Pienso que cada día será más difícil y mucho más complicado, desde luego. Carlos, yo quería incidir un poco más en esto. Y es lo siguiente, yo no sé si realmente todos somos conscientes o la mayoría en realidad pueda que no, de que nuestro mundo con sus sistemas nos está empujando a idolatrías. ¿Te atreverías a mencionar alguna? Bueno, yo estaba pensando más bien en que la tentación de los gobiernos es una tentación siempre totalitaria. Por lo tanto, van a querer de algún modo imponer, ¿no?, sobre la sociedad en la cual ellos gobiernan, sea su ideología, sea, en fin, sus formas, para seguir teniendo el poder. E intentarán por todos los medios, que la sociedad se someta de un modo u otro, de un modo consciente o de un modo inconsciente. Y en ese sentido, pues la sociedad es atacada y todos somos atacados, ¿no?, por los medios de comunicación y por un sinfín de fuerzas que ahí están, ¿no?, que son las que, en fin, las que quieren realmente pues, dominar y privarnos de la libertad, que es precisamente uno de los derechos básicos y fundamentales del hombre. Gustavo, ¿tú crees que el consumo, el consumismo es un ídolo? Por supuesto. Y todos los inputs que recibimos, muchos de esos apuntan ahí. Apuntan a que compremos cosas que no necesitamos, a que estemos preocupados por esa figura perfecta, que hay que esforzarlo, sí, pero no llevarlo a que sea un ídolo. Y basta con entrar a las redes, todos esos inputs apuntan hacia ahí. Así que creo que sí. Dani, ¿están siendo idolatradas en este momento las pantallas? Bueno, yo creo que no tanto las pantallas en sí, sino los que están detrás de las pantallas. Está claro que, bueno, vivimos en una sociedad muy tecnificada y que tiene una gran dependencia de las pantallas. Se mueve muchísimo dinero también en torno a todo lo que tiene que ver con lo que se observa, lo que se emite, y es muy difícil escapar de ello. Entonces, en ese mundo uno tiene a veces que estar presente y ser sabio para no acabar siendo consumido por ciertos valores que quizá puedan venir ahí impulsados y que vayan en contra de los que serían los principios que deberían regir nuestra vida cristiana. Flor, el hecho de que yo es que estoy hablando de eso porque a veces mm, nos quedamos con la orden tajante. Por ejemplo, tú mencionaste antes, oye, en ciertas ocasiones es mejor decir una mentira piadosa porque, en fin, y hay casos en los que la mentira no es ni siquiera piadosa. Pero en cuanto al tema de las redes sociales, de la cantidad de opciones que tiene cualquier teléfono móvil, también tiene naturalmente, yo creo que
hay muchísima gente. Hace pocos días en Protestante Digital publicaban que hay más de 700 millones de personas que tienen cargada la Biblia, en fin, la que casi todos utilizan actualmente, digamos, la aplicación. Pero eso quiere decir que cada vez que hay un ratito libre vamos a repasar o a meditar en un texto. O en realidad la tenemos ahí y no. Eso también puede ser una forma de robar lo de Dios, ¿o no? Vaya pregunta que me haces. Mira, vamos a ver, yo pienso que el que va a leer el que tiene interés y tiene su devocional diario, que lo puede tener, da igual que lo pueda tener en la Biblia en el móvil o que pueda tener en una tablet la Biblia o que la pueda tener pues física, porque lo va a hacer igual. Pienso que quien no lo hace habitualmente, pues da lo mismo que tenga todo con todo y no lo va a hacer. El hecho de que la Biblia esté disponible en tablets, eso, a ver, yo es que si hablo desde mi experiencia, a mí me beneficia, porque yo, claro, cuando voy a los centros a dar clase, tengo ordenadores por todas partes y tengo ordenadores en las clases con los niños. Entonces, a veces me resulta más fácil o tengo que tener Biblias para cada uno, para que tal, que sí que les enseño a buscar e intentamos potenciar eso, pero si tengo que buscar rápido una cita, es más sencillo poner en el buscador la frase que estoy buscando, que te sale la cita, y ponerlo directamente, lo ven ellos, lo veo yo, lo comentamos. Entonces, a ver, en ese sentido es todo positivo. Ahora, el que la tengas en el móvil no quiere decir que la vayas a leer más. Ujú. Lourdes, tú que has sido de medios durante tantos años, en realidad es que yo hay algo que estoy aprendiendo, ¿no? No es, estoy aprendiendo. Yo soy muy malo con la tecnología, soy muy malo. Y nada más que lo justito para hacer estas cosas y ya está, ¿no? Pero a la vez, creo que hay, no sé si decir tentaciones, pero presiones sí que hay, que recibimos presiones de la publicidad, presiones de las ideologías que se van colando y llega un momento en que ya se justifican cosas que desde luego Dios nos ha dejado clarísimo que no es por ahí. Se van colando. Entonces, ¿tú crees que esto en este momento nos va colocando en un terreno que se acerca mucho al terreno de la... No era una sugerencia, era una orden la que le dieron a los apóstoles? Dice, prohibid hablar de eso, pero en cierta manera, de una forma civilina, como sabe hacer las cosas el que nos quiere guiar mal. ¿Tú crees que en este momento somos empujados por la barbaridad de no solo de publicidad directa, sino por los que están totalmente de acuerdo? Yo es que acabo de escucharlo hace un rato. Y te están animando, es que si no estás fuera del cuadro. Claro, por supuesto. Es que esto es como si quieres estar en la onda, pues tienes que permanecer constantemente, porque además esto cambia constantemente y entonces se te presenta de una manera atractiva. Además, te llama, si tú buscas algo, por ejemplo, tú hablabas hace un momento de los buscadores, buscas algo en concreto porque necesitas alguna cosa e inmediatamente te sale todo de lo mismo. Cuando vas a entrar a un buscador, te empieza a salir constantemente cosas que tienen que ver con aquello que tú buscaste. Claro, como estuviste buscando ahí, ellos te siguen dando información y a veces yo creo que ahora mismo estamos muy atrapados por las informaciones y no solamente la gente que trabaja en los medios de comunicación ni aquellos que de alguna manera necesitan estar informados, sino todos en general. Necesitamos estar conectados con algo. Necesitamos ponernos la radio por la mañana temprano
Y hay personas que no pueden estar sin la radio, no pueden estar sin el teléfono. Van con el teléfono a todas partes, hasta el cuarto de baño. Vamos con los ordenadores y si en algún sitio no podemos conectarnos, nos ponemos nerviosos. Entonces, verdaderamente tenemos ahí un problema de algo que puede ser muy bueno, podemos hacer que sea, pues en algunos casos, peligroso, sobre todo para aquellos que no son capaces de tener dominio propio. Ujú. Vamos a hacer un breve alto, estamos ya en el Ecuador y vamos a hacer un breve alto para ofrecer la segunda pizca de adobo musical a cargo de esta pareja tan extraordinaria como son Yo-Yo Ma y Catherine Stott. La Sinfonía del Nuevo Mundo, que será un fragmento de esa sinfonía, por cierto, hay por ahí un himno que muchos coros han cantado con esa parte que va a salir. Antonín Dvořák, el autor de esa sinfonía, fue uno de los primeros compositores checos en alcanzar reconocimiento mundial, uno de los grandes de la segunda mitad del siglo XIX. Empleó mucho música folclórica de Moravia y de Bohemia. Con 52 años se fue a los Estados Unidos y allí compuso esta Sinfonía del Nuevo Mundo. Naturalmente lo del Nuevo Mundo es referido a América, pero le dio fama mundial. Así que vamos a escuchar un arreglo de esa Sinfonía del Nuevo Mundo, una parte breve, a Yo-Yo Ma y a Catherine Stott. Escuchemos. Bueno, después de escuchar a estos dos fenómenos, que merece la pena, es otra, en vez de escuchar una orquesta sinfónica, pues ellos han hecho arreglos para ellos, pero se sabe perfectamente la pieza que se está interpretando. Camilo, la persecución en esta misma semana en Protestante Digital hablaba de 41 casos de alguna manera, de agresiones a iglesias o a creyentes, pero sobre todo a lugares. ¿La persecución puede asimilarse con una forma que estimula el testimonio? Pues históricamente ha sido así. Yo qué sé, pongamos el caso más claro y más grande, digamos, de estos últimos tiempos, sobre todo en el siglo XX, que ha sido China, ¿no? Cuando Mao Zedong impone con su libro rojo ese comunismo que excluía totalmente a la religión, fue cuando realmente, y fueron expulsados todos los misioneros extranjeros de China, fue cuando realmente los movimientos chinos cristianos, rebelándose contra ese mandamiento, pues hemos llegado a estas alturas que tenemos, digamos, mayor crecimiento del cristianismo en todo el mundo ahora, y hablo de todo el mundo, es China, y con un potencial ahora misionero tremendo para llenar toda Asia de... Por tanto, la persecución históricamente ha sido buena, aunque ¿cómo puede ser buena una persecución cuando muchos cristianos
fallecen por medio de esa persecución. Pues es así. Yo pienso que lo más grave precisamente es en Occidente cuando en teoría no hay esa persecución, pero en cambio sí hay una ingeniería social tremenda que va minando, digamos, el cristianismo, ¿no? Pongamos, yo pues, Pilar Rahola, recuerdo en un artículo ya hace unos años, es la primera vez que yo leí esa definición, cristianofobia, ¿no? Y también lo denunciaba mucho una gran periodista que conocerá muy bien, Daniel, que es Oriana Fallaci, también hablaba de los peligros que venían para Occidente, ¿no? Por medio de varios sistemas anticristianos. Por tanto, si esta persecución aquí, nosotros los creyentes sabemos rebelarnos contra todo eso, pedirle al Señor esa fuerza que viene de lo alto que necesitamos, pues igual acabamos teniendo los mismos frutos que en esos casi 100 países del mundo, sobre todo de mayoría musulmana, donde los cristianos son perseguidos, se les prohíbe predicar el Evangelio y en cambio ahí vemos que hay un crecimiento precioso, ¿no? Dani, en Corea, ya que tú has estado allí, te has traído muchas cosas de allá. ¿Habéis tenido oportunidad de, digamos, de vivir un poquito, percibir un poquito el ambiente? ¿Se percibe alguna influencia cristiana o es que son tantos que eso apenas se nota? No, por supuesto que sí. En el país, en Corea, se nota la influencia cristiana de una manera muy, muy clara. En muchas cosas del país, ya simplemente cuando vas un poco paseando o tal, una cosa que sorprende bastante es el ver la presencia de las iglesias, iglesias que se ven muy a menudo, que están iluminadas, que están claramente señalizadas. Y luego lo que ves también es una tendencia, digamos, a cierto orden, prosperidad, que tiene que ver también en parte con con el hecho de que la gente, pues hay un gran porcentaje de personas cristianas en la sociedad y en diferentes puestos también de responsabilidad de la cultura y de la sociedad coreana. Evidentemente eso no quiere decir que sea un país perfecto, ni mucho menos, es decir, tiene un montón de problemas también, tiene sus dificultades, tienen sus luchas, pero sí se nota y fue algo significativo que, por ejemplo, en la inauguración del Congreso, tanto un ministro que dio un saludo como un alcalde, como el alcalde de la ciudad de Incheon, ambos mencionaron la importancia de la herencia cristiana en la historia de Corea, en la historia del país. Es un país muy joven, pero en la que el hecho de que llegó el cristianismo siglo XIX, finales del siglo XIX y luego durante el siglo XX, cuando fueron muy perseguidos, hubo una resistencia por parte de los cristianos coreanos y esa resistencia ha dado forma al país y ha ayudado a que de alguna manera pues se forme esa identidad coreana. Entonces, digamos que en esa resistencia a las leyes injustas, pues de gente cristiana es donde han encontrado ellos también el respeto que se le tiene allí al movimiento cristiano, tanto y que también ha influenciado pues hasta la actualidad. Después yo te voy a hacer una pregunta después cuando pasemos un rato. Me gustaría que nos hablases algo del movimiento Lausanne. Sería interesante porque estuviste inmerso durante algún tiempo y algo te habrás traído, me imagino. Bueno, seguimos adelante en lo que falta. Hace estos días yo leía un artículo de José Hutter en Protestante Digital. Y una de las cosas que me llamó la atención es que él habla de una protesta, digamos, proactiva, es decir, promoviendo una forma de vida como protesta, promoviendo una forma de vida que mejore la sociedad, el medio en el que estamos. ¿Tú podrías así en un minuto y medio dejarnos algo de tu idea acerca de eso? Hombre, claro, es una idea genial. No se trata solo de quedarse de brazos cruzados, ¿no? Ante una injusticia que, por mucho que queramos presentar una desobediencia pacífica, esa desobediencia pacífica se puede también llevar a cabo de una manera, como dice Hutter, proactiva. Y esto lo vemos también cuando hay una huelga, ¿no? Y una huelga puede ser tanto dejar de trabajar como de
de producir más, ¿no? Y de ese modo, pues bueno, no te pueden castigar porque no has ido a trabajar. Lo que pasa es que al producir más de lo que la empresa pues requiere, pues también la pones en un problema, ¿no? Yo no sé si va por ahí los tiros de Hunter. ¿Qué es el movimiento Lausana, Dani? Bueno, el movimiento Lausana es un movimiento justamente porque no es una organización al uso, sino que lo que busca es básicamente juntar a los evangélicos en torno a lo que sería la esencia de ser evangélico, que consiste principalmente en llevar adelante la misión de predicar el evangelio a todo el mundo, y eso en base, por supuesto, a las escrituras y a la unidad. Entonces es un movimiento que busca unir a los cristianos en este objetivo de ir avanzando en alcanzar a todas las naciones con el mensaje del Evangelio. La USANA históricamente se ha organizado a partir de 4 congresos. El primero fue hace 50 años y inicialmente pues, fue convocado por Billy Graham, John Stott y otras figuras evangélicas. Y luego pues hubo otras convocatorias en años sucesivos. La última ha sido este año en Incheon, en Corea del Sur, justamente en donde se ha celebrado el cuarto congreso, que ha tenido la participación de casi 5.400 personas procedentes de 202 países, con lo cual una amplísima representación mundial de cristianos de todo el mundo que justamente hemos estado viendo las oportunidades que podamos tener para ir llevando adelante la misión, cada uno desde su lugar y también colaborando pensando en ese futuro en el que queremos que cada vez más personas puedan conocer a Jesús y su mensaje. Ujú. ¿Y tuviste ocasión de entrevistar a algún de esos notables que andan por ahí? Bueno, la verdad que no hay muchos nombres tan conocidos, es decir, en el sentido de que hoy en día creo que el mundo evangélico no tiene unos nombres tan conocidos o con tanta relevancia como podía ser en su momento Billy Graham o John Stott. eh, pero creo que sí que lo que había era pues un muy buen espíritu de poder ir hacia adelante en cuanto a la misión. Sí pude hacer algunas entrevistas justamente y bueno, se han ido publicando también en Protestante Digital, Ujú. personas quizá a veces más conocidas o menos conocidas, pero que están llevando adelante la labor de llevar el Evangelio o de aplicar las enseñanzas del Evangelio en su lugar de trabajo, en su lugar de misión. También pues pudimos conocer muchos casos relacionados con la iglesia perseguida, también entrevistar a personas que están justamente en esos contextos de persecución, y todo eso pues sin duda que nos desafía y nos alienta también en cuanto a lo que está ocurriendo en el mundo con el Evangelio. Ujú. Bueno, es que creo que ahora mismo, cuando salen los grandes titulares, bueno, en este caso habéis dado bastantes titulares al movimiento sucesivamente. Yo procuro asomarme todos los días a ver lo que ponéis. Y entonces hay mucha gente que ve Movimiento Lausana, pero no tiene ni idea. Has mencionado dos cosas que me parecen importantes, al margen de que son las cosas. Por decirlo así, las dos grandes consignas que el Señor ha dejado son: id por todo el mundo y amaos unos a otros, y en estos conocerán. Y bueno, tú has mencionado esas dos cosas como las dos cosas más notables, ¿es así? Sí, sí, tal cual. Eso es un poco la visión de Lausana, que evidentemente pues es una visión muy compartida por muchísimas organizaciones, entidades, iglesias, y por eso pues justamente no es un movimiento donde uno puede unirse en base a esas dos premisas que creo que nos identifican a los cristianos. Evidentemente, pues luego hay muchísimas otras áreas donde también se está actuando y donde se está reflexionando. La USANA funciona también muy bien como un sitio de reflexión, es decir, si alguien quiere buscar justamente materiales para reflexionar sobre casi cualquier tema contemporáneo, va a encontrar muy buenos recursos, porque justamente hay muchos temas que a nivel mundial se están viendo, y que de alguna manera
cristianos de todo el mundo también se pueden unir para contestar a las preguntas contemporáneas, ¿no? Y eso es Ujú. algo también muy interesante. Y luego también, pues eso, en reuniones que se van realizando a nivel regional, a nivel nacional o incluso a nivel mundial, pues lo que permite es que se puedan conocer realidades y conocer ministerios, ¿no? Y personas que puedan conectar allí. Lo más fácil es que colaboren quienes se conocen. Si no conoces a otra persona, es muy difícil colaborar con ella. Entonces, la USANA pues está proveyendo esta oportunidad para generar relaciones que luego fructifiquen en acciones para el avance del reino. Ujú. Bueno, es interesante porque justamente la pregunta así a destiempo y sin haber adelantado nada que yo le hice a Carlos antes era precisamente los movimientos de creyentes en este momento y en este mundo en el que estamos, que de alguna manera manifiesten esas dos cosas que indudablemente pues ayudan a modelar la sociedad. Es decir, que pueden adelantar la convivencia social y, naturalmente, despertar el interés hacia algo que no es habitual, pero que no tiene contrapartida legal. No es, oye, estos vienen aquí a revolucionar. Creo que es algo muy, muy, muy importante. Estoy teniendo ahí de fondo a Flor que quiere entrar, pero no entra. Yo le doy entrada y no entra, no sé lo que pasa. Yo no entiendo el tema. Y claro, no puedo estar todo el tiempo hablando con ella. Bueno, entonces, Gustavo, tú que has oído algo y ahora ya has oído más de la pregunta, lo que Dani nos decía de qué es en sí este movimiento mundial, pues quizá puedas avanzar un poquito más en el tema de los cristianos en un mundo que, digamos, tiene otras tendencias, pero que no te obligan a tenerlas, aunque te van empujando a ver que las tomes. Vivir con la tendencia del Evangelio, amarse unos a otros y ir proclamando cada uno de alguna manera. Mira, ahora está aquí admitir, a ver qué pasa. A ver si se cuela de una vez. Bueno, ¿tú cómo lo ves, Gustavo? Creo que las consignas que menciona Dani resumen muy bien esta idea. Amar a Dios y amar al prójimo es que están contenidos lo que conocemos como 10 mandamientos ahí. Y el hecho de tener la valentía para proclamar el Evangelio en una cultura contemporánea suele ser difícil desde una perspectiva de que no te lo van a poner fácil. Hay muchas ideas, muchos pensamientos. Esta generación es esa generación de las ideas y es difícil mantenerte firme en estas. Debemos de saber que Jesús lo anticipó. Nos dijo que en el mundo tendríamos aflicción. Lo que debemos tener claro es el final de ese versículo, pero debemos estar tranquilos porque Él ha vencido al mundo. Y cuando vemos esa, eh, eh, lo hablaron en el segmento anterior, cuando vemos esa persecución, vemos a un Dios también que se glorifica en una mayor medida. Vemos a 120 personas en el que se volvieron 3000 después del primer mensaje, después del primer sermón de Pedro. Y el capítulo que iniciamos leyendo eran 5000 personas, cuando lo que había era una negativa a que se compartiera de Jesús. Pasamos de 120 a 5000 y vemos algo que sucede claro, que es que Dios tiene el control sobre todas las cosas. Por lo tanto, debemos confiar. Ujú. Bueno, esa es otra perspectiva. Antes hablábamos de la persecución. En ese caso, no es directamente persecución, sino presión. Y creo que es una cosa interesante. Lourdes, tú estabas siguiendo el tema, ¿no?
¿Estás ahí, Lourdes? No, ahora ya no. Yo veo a Lourdes ahora, Sí, ahora. sí, Es estoy que no aquí. te escuchaba porque estaba silenciada. Sí, verás, sí, estaba escuchando. Y acerca de esa presión que podemos recibir los cristianos, lo tenemos muy cerca, con muchos casos, como por ejemplo con el tema del aborto, con el tema de la eutanasia. Ujú, Tenemos situaciones donde vamos a ser muy confrontados y donde vamos a tener que decidir por lo que queremos defender. Queremos defender la vida. Y de verdad que ahí tenemos que pedirle al Señor mucho amor para poder amar a aquellos que nos van a poner muchas veces entre la espada y la pared y ujú, que no dejemos de hacer la parte que nos corresponde. ujú. Hombre, acabamos de recibir a Flor. Yo no sé lo que pasaba antes, pero jo, lo siento un montón, ¿eh? Bueno, lo siento yo mucho. Al final, nada, me he tenido que conectar Con el con móvil. el Bueno, móvil porque no sé por qué no me funcionaba el enlace. rebelión tecnológica. Sí, Dani, ya que te tenemos aquí, y perdona que nos aprovechemos del tema Corea, pero resulta que se dice por ahí, bueno, yo creo que habéis publicado algo también, pero se dice por ahí que el país del mundo que en este momento tiene el índice de natalidad más bajo es Corea del Sur. ¿Eso Sí, sí. se nota en la calle? ¿Se nota que no se ven niños? Bueno, se ven. Yo tenía una sensación parecida a la que hay aquí en España, en alguna de nuestras ciudades. Es decir, ves niños, pero ves pocos. O sea, no ves muchísimos niños, ¿no? Y yo creo que en eso, pues sí que tienen un problema que están intentando paliar desde hace ya años y no dan con la tecla para poder resolverlo. Está claro que este es uno de los asuntos que les preocupa y que también ahí incluso los cristianos parece que tienen mejores índices de natalidad que el resto de la sociedad, es decir, que en eso Ujú, también están intentando ser ejemplo, pero es un problema que tiene que ver con diferentes factores, ¿no? Y uno de ellos tiene que ver con la presión tan grande que tienen las personas en el desarrollo, en cuanto al desarrollo laboral. Son un pueblo, digamos, muy trabajador, pero también que tienen como que se ponen una presión individual muy fuerte para poder triunfar o para poder llegar a los objetivos que se han planteado o que la familia les ha planteado. Y esto realmente está alargando muchísimo el tiempo de estudio. También empiezan a trabajar y no quieren entrar en una familia, sino que prefieren trabajar muchísimas horas que dedicar tiempo a formar una familia. Y eso está generando pues desequilibrios, ¿no? Entonces, es interesante que lo comentes, porque así como muchas veces desde Corea se ve, y es así, es un país que está prosperando, que está creciendo económicamente, pues tiene estos lados más oscuros o que realmente ahí se ven los desequilibrios que a veces están detrás de algunos éxitos también. ujú. Flor, ¿tú añadirías algo a esto? Nos queda poco tiempo, pero aún nos queda. Tenemos que dejarle un hueco al señor Camilo para que se pronuncie, pero dinos algo que te hemos tenido en silencio y no ha sido culpa nuestra, claro, pero. No, pues mira, no llevé el hilo de la conversación, solamente esto, solo escuché ahora a Lourdes y a Dani y simplemente comentar que tenemos que estar firmes en nuestras creencias y tampoco callarnos ni dejarnos avasallar por nadie. Quiero decir, con educación y con respeto, pero hay que mantenerse firme. Ujú. Camilo, ¿tú crees que con la... es que Dani lo dibujó tal cual, pasa en Corea, pero es que aquí también pasa, ¿eh? ¿Y tú crees que en este momento, de alguna manera, con las dificultades que hay, que no te las van a rebajar, ¿tú crees que se puede animar a las parejas jóvenes a tener hijos aunque las dificultades son tremendas? Porque si no, desaparecen. Hombre, aquí en Occidente es muy, muy complicado, ¿no? Y las leyes no favorecen precisamente, aquí en Occidente favorecen la procreación. Cada vez es más difícil vivir con dignidad y las parejas automáticamente prefieren
no tener descendencia, incluso en muchos casos, ¿no? Eso es muy difícil por un lado, pero bueno, pienso que el mundo cristiano va a seguir adelante con parejas o sin parejas, con dificultades de todo tipo, cada vez irán a más, y los organismos humanos fracasarán en casi todos los lados y los evangélicos también. Pienso que lo la va a hacer el Señor directamente y el Espíritu Santo sabrá mover las naciones y los mundos para que cuando el Señor venga pues se encuentre una iglesia santa, purificada y perfecta, ¿no? Sigue con atención a Dani y sigue con atención el movimiento de Lausana desde sus comienzos. Recibo material de ellos con mucha frecuencia y tengo que decir que está muy bonito Lausana, pero tiene muchas facetas que no me gustan nada, ¿no? Han ido acercándose mucho al pensamiento anglosajón y alejándose del pensamiento latinoamericano y de otras latitudes, ¿no? Pero los humanos tenemos nuestros defectos y nuestros proyectos, pero pienso que Dios por encima de todo hará una obra preciosa en este mundo que cada vez será más difícil, con procreación, sin procreación, con leyes que cada vez nos van a dificultar más la proclamación del Evangelio, pero por encima de todo, la Iglesia del Señor está para vencer y vencerá al final, a pesar de todas las dificultades que haya por dentro y por fuera. Eso lo tengo clarísimo. Dicho está, y el tiempo se ha cumplido. O sea, gracias a Camila, a Flor, a Dani, siento mucho el desarreglo de la cobertura de Flor, a Carlos, a Gustavo, y vamos a ofrecer la tercera pizca de adobo musical, que este sí que no es un tema tan conocido. Se trata de un romance de Sergei Rachmaninov, un compositor, pianista y director de orquesta ruso, nacionalizado también norteamericano. Este se dio a conocer de una manera espectacular con su concierto para piano número 2, que es un verdadero desafío para los pianistas, pero es una delicia para el público. Bueno, no vamos a escuchar ese concierto ni una parte de él, sino que Catherine Stott y Yo-Yo Ma nos interpretarán un fragmento del romance número 6, opus 21, que de todas formas es precioso. Los 2 minutos que vamos a escuchar merecen la pena. Pues vamos a escucharlo.
Bueno, como una hora no da más que para 60 minutos, terminamos. Damos gracias a Dios por permitirnos salir al aire una vez más. El Cuarto de Atrás cierra de nuevo sus puertas hasta la próxima semana, si Dios quiere. Muchas gracias por acompañarnos en este rincón familiar al que tienes acceso libre. Te esperamos el próximo día, a la misma hora y en esta misma emisora. No nos faltes. Dios te bendiga. Te habló Daniel Baluja.